Hola, saludos, sean todos bienvenidos, hermanos en Cristo y amigos que que nos siguen en este segmento. Este es un segmento más de esperanza para la familia. Soy Berta Álvarez y estoy feliz de estar aquí con estas dos personas que aprecio muchísimo. Nos encontramos en el Ejido Jalisco, esto es en las afueras de la ciudad de Mexicali, Baja California. Y aquí es donde estamos, después de haber asistido a la iglesia hoy domingo, estamos ya iniciando para presentar este material que hemos venido compartiendo con ustedes sobre el tema de los límites. Así que, ¿quieres decirnos tu nombre? Hola, Dios bendiga. Mi nombre es Eunice Álvarez. Me congrego en la Iglesia del Ejido Jalisco. Cristo es el camino y es una bendición estar aquí acompañándonos. Gracias. Ella es sobrina de mi esposo. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad?, dispuestos para ser utilizados por Dios y traer algo que esperamos que sea de bendición y edificación para usted. ¿Quieres compartirnos tu nombre? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Pérez. Me congrego en la Iglesia Cristo es el Camino y para mí es un placer el poder compartir aquí con nuestra hermana Berta Álvarez. El Señor les bendiga. Así es, gracias. Recuerde que nos puede seguir, nos puedes escuchar los domingos por la noche de las 9 a las 10 de la noche. Estamos al aire en Conexión Cristiana Radio en la ciudad de Phoenix. Esto es Family Values Radio, el 1010 AM, de las 9 a las 10 de la noche todos los domingos. Y también nos puede encontrar en el canal de YouTube como La Esperanza con Berta Álvarez. Ahí nos puede encontrar, y los domingos en la radiofusora el 1010 AM. Y bueno, pues le animamos para que se ponga cómodo y si tiene algo en que anotar, algún cuaderno, tome su lápiz, su pluma para que pueda compartirlos. Lo que vamos a estar mirando, algunos versículos de la palabra de Dios. Y lo que hemos estado viendo ya por algunas semanas ha sido sobre esta palabra tan importante para nuestra vida, que es la palabra no. El aprender a poner límites, el decir no. No quiero que hagas esto, no quiero que me maltrates de esa manera. No te voy a permitir que sigas violando las reglas o los límites dentro de este hogar, porque como personas, como ciudadanos, pues también no podemos violar los límites de la velocidad, ¿verdad? No podemos meternos al terreno del vecino y empezar a cortar las flores de los vecinos o algo como eso. Todo tiene sus linderos, todo tiene sus límites aquí en esta vida. Y es importante saber decir no, y a la misma vez es importante saber respetar el no de las otras personas. Estaba analizando esto de que los niños, los bebés, esa es una palabra que usualmente aprenden muy temprano en su vida. Y cuando dicen no, se sienten seguros a veces, ¿verdad?, de lo que están transmitiendo, de los límites que ellos mismos están poniendo, pero a veces dicen no. ¿Quieres arrocito? No. ¿Quieres paleta? No, porque piensan que a todo quieren contestar que no, ¿verdad? Y esa es una mala manera de utilizar esa palabra, pero nosotros como personas adultas o como personas conocedores ya caminando a través de nuestra vida, el aprender a decir no es algo muy, pero muy importante para poder tener relaciones sanas, relaciones saludables, relaciones también duraderas. Y lo que vamos a analizar en este día es cómo la codependencia es una manera de tener invertidos los límites. Cómo no entender la importancia de poner los límites dentro de una relación para poder mantener esa unión o ese acercamiento con las personas que nos rodean.
En muchas ocasiones la codependencia se desarrolla, por ejemplo, en una situación de una esposa que tiene un esposo alcohólico o con uso de sustancias. Entonces, la esposa es la codependiente de la persona que tiene dependencia de sustancias. Se pueden dar los otros casos donde una persona puede ser una persona que está cuidando a una persona con deficiencia, con problemas muy severos de salud, o una persona deshabilitada, y a veces la persona que está cuidando y atendiendo se vuelve codependiente de la persona a la cual está atendiendo, y en ocasiones esa persona abusa, maltrata o se vuelve una persona exigente, ¿verdad? Y la persona que está viviendo la codependencia muchas de las veces se vuelve frustrada, está lastimada o herida porque está siendo maltratada o abusada por la persona que tiene necesidades especiales. Entonces, la codependencia es un tema bien, pero bien importante, porque muchas veces la persona codependiente no se da cuenta de los límites muy bajos, de la deficiencia de límites que está viviendo en su vida. Una persona codependiente muchas de las veces se siente responsable de los sentimientos de la otra persona, cómo se siente o qué es lo que está sintiendo o pensando. Pero la verdad es que no tendría que sentirse así, porque cada quien es responsable de sí mismo. A veces se siente usada, victimizada, busca desesperadamente agradar a la otra persona, quiere ser aprobada y deja de preocuparse muchas veces. En muchas situaciones la persona que está viviendo la codependencia deja de preocuparse de sus propias necesidades para atender a cuerpo y alma, física, emocionalmente a la otra persona. Y muchas de las veces tiene sentimientos de culpa, de confusión, porque el codependiente siempre quiere ser rescatado, busca solamente su bienestar, busca su satisfacción propia. Entonces, cuando alguien se encuentra en esta clase de situación, la persona dependiente muchas veces manipula y abusa de la persona que está alrededor de él o de ella. Entonces, después de todo, no puede, la persona que está cuidando y atendiendo se desatiende a sí misma, y su vida se vuelve muy, pero muy difícil, porque vive en preocupación, en angustia o en ansiedad, tratando de suplir las necesidades en diferentes maneras de la otra persona. Entonces, podemos ver que este asunto de la codependencia no es lo mismo de cuando se hacen favores. No es lo mismo el hacer favor o atender la necesidad de un vecino, de una vecina, de alguien de la iglesia, de atender alguna situación difícil, sino que esto es algo que es muy repetitivo, de una manera muy pesada, donde la persona codependiente a veces ella misma cae en problemas de salud, en problemas emocionales ella misma, por lo que está viviendo. Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 73, los versículos 23 al 26. ¿Qué es lo que nos dice por ahí, Gerardo? Amén. La palabra de Dios dice: con todo yo siempre estuve contigo,
Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí está. Me encanta este versículo donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando se está viviendo la codependencia, pareciera que la persona dependiente en buscar la ayuda de Dios y poder decir esto que acabas de leer, donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso debería de ser la realidad, que como personas en una necesidad, en un abuso de sustancias o en alguna enfermedad severa o en alguna discapacidad, pudiera querer buscar a Dios y depender de Dios para sus necesidades, pero en lugar de eso, echan mano de una otra persona. Y a veces, yo he leído y me he dado cuenta que a veces la persona dependiente, al agarrar a una persona codependiente, al utilizar a una persona, pareciera que están utilizando una muleta. De hecho, se le llama muleta a la persona codependiente porque la persona que está batallando con alguna adicción pareciera que no puede sostenerse sobre sus pies. Entonces tiene que echar mano de alguien más y esa persona es como su muleta para poderse sostener. La persona que está usando a alguien más la utiliza en dos extremos. Manipula a veces a través de amenazas, de las lágrimas o de los gritos o de las mentiras. A través de las mentiras las personas manipulan a su muleta. La muleta puede ser en ocasiones la mamá o el papá, la esposa, la pareja, un hijo o algún otro familiar o alguna otra persona a la cual le hacen creer que esa persona es su salvación. Si tú te vas, si tú me dejas, ¿verdad? Estoy perdido, no voy a poder seguir luchando en esta vida. Si me muero va a ser tu culpa. Entonces, la persona que está batallando con alguna clase de adicción, busca a alguien que sienta que no le va a poner los límites suficientemente firmes o fuertes o altos, sino que se le va a hacer fácil empujar esos límites para vivir su vida en esa clase de desorden o de adicción. Entonces, esta persona, ¿verdad? Que está como una especie de telaraña en su propia vida, va a tratar de agarrar a alguien que no pueda sostener los límites en su propia vida para seguirla utilizando y para seguirla empujando de manera que simple y sencillamente le sea como una muleta, moviéndola a su propio antojo o beneficio, sin los límites necesarios para generar un cambio en su vida. Y Gerardo, nos estabas comentando hace unos momentos de cómo tú viviste esa vida de dependencia en el mundo, ¿verdad?, de las adicciones, y cómo tu mamá, ¿verdad?, fue una de las personas que tú utilizaste para crearle esa codependencia para poder a tú mover, ¿verdad?, como tú podías o querías
en la vida que tú estabas llevando. ¿Quieres compartir con nosotros un poco Sí, de esto? sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Sí, yo vengo de una familia, somos 12 hermanos que eh, mi madre pues siempre, ella se preocupaba por, según quererme dar lo mejor, ella siempre me proveía lo que yo quería, ¿verdad? De niño y llegó el momento que pues yo crecí, ¿verdad? Crecí y llegué desde los 15 años llegué a las adicciones. Soy un ex drogadicto porque Dios me ha rescatado de ahí. Doy gracias a Dios porque por la ayuda de Él que es que estoy aquí y puedo compartir eh, la, la experiencia que viví como adicto, y déjeme decirle que yo siempre lo he mirado de esta manera. El vivir esa adicción es como vivir en el infierno. Para mí era el infierno. Entonces, pero empecé de una manera muy fácil enrolarme en las adicciones, en las drogas, de tal manera que se me hacía muy fácil. Mi mamá siempre se preocupó, como les decía, que proveerme y verme siempre contento, ¿verdad? Entonces, como dice ella, para ella no había límites, para su hijo siempre le preocupaba, lógico, que su hijo tuviera lo mejor, y fue una de las situaciones que uno se va acostumbrando y ya cuando menos pensamos llegamos hasta echar mentiras a nuestra propia mamá, de tal manera de manipularla y diciéndoles mentira tras mentira hasta llegar a ser hasta un actor, ¿me explico? Para poder que ella proveyera para mí y poder seguir drogándome. Entonces para mí esa adicción fue muy fuerte la adicción del cristal, y de tal manera que yo llegué a pensar que no podía dejar esa adicción. ¿Y cómo era estamos hablando aquí la situación de la persona que estabas utilizando al codependiente? Si nos pudieras describir un poco más sobre la actitud de tu mamá en aquel tiempo en que ella estaba viviendo esa codependencia. Entonces, piensas que a su manera de querer protegerte o ayudarte o proveerte, de alguna manera te daba la oportunidad de esa manipulación que tú ejercías sobre ella. ¿Cómo era la actitud de tu mamá en cuanto a ti? ¿Podía ella verse como una persona codependiente de ti? ¿Ella era una persona feliz de lo que ella vivía dentro de su hogar, en el ambiente familiar? ¿Cuál era su situación de ella? Ella sufrió mucho por mi causa. Ella sufrió al verme a mí muy adentrado en las adicciones. Ella sufrió mucho. Yo pensaba que era yo solo en mi adicción, ¿verdad? Pero ella comenzó a sufrir cuando yo duraba días sin llegar a mi casa. Duraba días donde mi mamá no dormía, duraba días sin dormir. Ya cuando llegaba, pues ella siempre, al querer reprenderme o al querer darme un consejo, créame que siempre le decía que no se preocupara, pero siempre yo estaba mal, estaba yo mal. Es muy interesante lo que nos estás compartiendo aquí, que tu mamá sufría, que tu mamá vivía en constante angustia. Y esto es
una situación muy real en toda persona que vive la situación de codependencia, porque es una vida donde se esfuerza en querer establecer límites, en querer poner esos parámetros para proteger a la persona que está viviendo alguna clase de dependencia, pero su vida misma es una vida con mucho dolor, con mucha angustia, porque no está sintiendo esa tranquilidad o esa libertad. De alguna manera sabe y se siente y está bien consciente de esa manipulación. Pero la codependencia, el querer estar protegiendo, el querer estar lidiando con el ambiente de la otra persona, ¿verdad? Que está batallando con las adicciones, sea de alcohol, sea de sustancias, porque también pueden darse los casos, por ejemplo, de las mamás que tienen hijas que se convierten en madres solteras. Una hija que se convierte en una madre soltera y tiene un hijo y otro hijo, y a veces tienen 3, 4, 5 hijos. Me ha tocado conocer situaciones de mamás, de abuelas lidiando con nietos de las hijas madres solteras, que a veces ellas mismas están usando drogas, andan en problemas de adicciones. Entonces ellas lidian con los resultados, ¿verdad? De que en este caso pueden ser los nietos de las hijas viviendo una vida desordenada, fuera del lugar. Entonces el sufrimiento de la abuela, por decir así, en este caso era de tu mamá, no es agradable, no es de felicidad, es un tiempo de angustia, de pesar. Es como una especie de vivir un vacío existencial, donde hay un hueco en el corazón de la persona tratando de estorbar la vida, ¿verdad? De la persona que tanto ama, pero es un amor que le falta la firmeza muchas de las veces para decir no, se acabó. Si vas a vivir esta vida tan desordenada, no puedes estar aquí. Y sí conozco situaciones, ¿verdad? Donde las mamás a veces, especialmente acá en México, a veces ponen a los hijos en los centros de rehabilitación, o a las hijas, ¿verdad? En esa lucha de querer estorbar, de poner esos límites, de decir no más voy a aceptar que me sigas robando las cosas de la casa, no más voy a aceptar que hagas crees esos ambientes de violencia, de agresividad, o de pleitos, de golpes, de quebrar cosas dentro de la casa, sino que finalmente llegan a un punto donde verdaderamente deciden establecer los límites para poder proteger el ambiente y el hogar. Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de la codependencia, pero en este caso, con tu testimonio, podemos ver la situación de dependencia tuya que te hizo echar mano de una persona, que en este caso fue tu mamá, para hacerla vivir en esa codependencia dentro del hogar. Y a veces son varias las personas que son afectadas, ¿verdad? Dentro de la misma casa, porque todas las personas son afectadas, y aunque quizás ellos mismos quisieran poder poner los límites, a veces es muy, pero muy difícil. Entonces, viviste todos esos años. ¿Cuánto tienes ahorita ya en limpio, en una total libertad en Cristo Jesús? Ya tengo 17 años. 17 Cristo cambió años. mi vida, y para mí son los mejores años de mi vida. Y mira, verdaderamente que tienes mucha bendición alrededor de ti. Ellos tienen un hijo de 10 añitos. 14 años. De 14 años, ¿verdad? Este es su hijo. Entonces, finalmente él pudo romper, ¿verdad? Con esa tendencia de las adicciones, que obviamente su mamá finalmente pudo liberarse de esa codependencia. Y entonces aquí estamos hoy en la actualidad, ¿verdad?
en esta libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, vamos a tomar una pequeña pausa. Vamos a regresar porque todavía hay más que queremos compartir con ustedes sobre este tema de la codependencia. Regresamos con ustedes en unos momentitos.